Bendiciones, mis amados hermanos, muy buenas noches, la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a iniciar esta transmisión con una oración a nuestro Dios y vamos a entrar en materia. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar esta noche en tu presencia y delante de ti, con la necesidad que nos asiste de venir delante de tu presencia para aprender de tu palabra, para ser edificados a través de ella. Hay algunas cosas de las que nosotros todavía ignoramos, o algunas cosas no, Señor, muchas cosas. Pero te pedimos que nos ayudes por tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos revele en esta noche el poder avanzar un poco más en el conocimiento de la verdad. Porque tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos esa libertad que nos otorga el conocimiento de la verdad. Padre, llévanos a esos nuevos niveles de conocimiento, de relación contigo. Ayúdanos, Señor, líbranos de nuestro enemigo, pero líbranos de nosotros mismos también. Que no tengamos de qué confiar en nosotros mismos, sino confiemos en ti, en tu poder, en tu gracia, en tu soberanía, que tu voluntad siempre es perfecta. Señor, confiamos en ti, contamos contigo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Hoy estamos sobre los pasos de Génesis. En el capítulo 12 habíamos visto el primer pasaje que está desde el verso 1 hasta el verso 9. Hoy vamos a considerar el segundo pasaje para terminar el capítulo, desde el versículo 10 hasta el versículo 20, y si es la voluntad del Señor, pues introducirnos al capítulo 13. Nos aproximamos a un capítulo de Génesis que nos va a tomar varias transmisiones, varios videos, y es el capítulo 14, de lo que tenemos que hablar como el resultado de los Beni Elohim, o sea, de los hijos de Dios que están mencionados en el capítulo 6 de Génesis, y de donde surgen los Nefilim. Y vamos a ver algunos pueblos postdiluvianos que también fueron mezclas, es decir, que estos ángeles que pecaron siguieron aún después del diluvio accediendo mujeres, muy probablemente porque eran invocados, pero bueno, de eso vamos a hablar cuando nos corresponda. Por ahora vamos a ir al capítulo 12 de Génesis y en el versículo 10 en adelante. Voy a leer el pasaje y luego vamos a considerar algunas cosas según sea la necesidad de este pasaje bíblico. Versículo número 10 dice la bendita y santa palabra del Señor. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que tú eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham.
Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Verso 19, porque dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Amén. Gloria sea al Señor. Bien, este pasaje es interesante porque aquí vemos a Abram de 75 años, Sarai era 10 años menor que él, o sea, tenía 65 años, y la vieron muy hermosa, algo sorprendente. Entonces, ¿dónde dice que Abraham tenía 75 años? En el capítulo 12 y en el versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 75 años. Entonces, Sara tenía 10 años por debajo de esa edad. En el verso 10, el versículo 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra. Por supuesto, en la tierra donde se encontraba Abraham, que era en el Negev, entre Betel y Jai. Y este sitio es importante, que lo vamos a mencionar más adelante en el capítulo 13. Vamos a ver, pero en el capítulo 12 y en el versículo 8 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Tener en cuenta eso. Pero lo que estamos por ahora considerando es que en ese terreno en donde él estaba morando hubo hambre, hubo escasez, muy seguramente por sequías que eran, como, digámoslo así, comunes en aquella época antigua. Abraham aún no había conocido al Dios proveedor, lo conocería más tarde cuando ya naciera Isaac y cuando Dios le pidiera a Isaac en sacrificio. Y por eso él bajó a Egipto, como él todavía no conocía a Dios como proveedor. Debido al hambre que se presentó allí, pues él decide bajar a Egipto. Dice: y descendió Abraham a Egipto. ¿Por qué dice descendió? Bueno, por el aspecto geográfico, número uno, pero sobre todo porque cuando dice descendió significa que está en un nivel, en un sitio geográfico específico, sí, pero en ese sitio geográfico hay un nivel espiritual importante y va a ir a un nivel inferior, espiritualmente hablando, en un lugar en donde se adoraban otros dioses. Allí, entre Betel y Jai, hay digamos, más o menos a unos 32 kilómetros de Jerusalén, más o menos, si no estoy mal, y toda esa zona geográfica tiene una gran importancia en el mundo antiguo, cada vez o toda vez que el Señor era invocado por Abraham, levantando altar a él, reconociéndole y expresándole la adoración y la alabanza de vida. Entonces, tú podrás también leer más adelante, ya cuando Jerusalén se establece como reino por David y por Salomón, que siempre dice descendieron de Jerusalén o subamos a Jerusalén. No solo porque Jerusalén quedara en una colina, no, sino porque espiritualmente representa estar en un nivel superior, en un nivel más arriba, ¿no? Es lo que se intenta expresar. Entonces dice: descendió Abraham a Egipto para morar allá, claro, porque había hambre en la tierra en donde él estaba y porque era grande el hambre en la tierra.
Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco. Esta palabra conozco quiere decir, ya que tú y yo tenemos relación y una relación íntima, pues yo mejor que nadie sé que tú eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es. Claro, los faraones, los emperadores antiguos solían tener harenes de mujeres, varias esposas, o tenían una sola esposa, pero tenían concubinas, ¿no? Entonces era común que si llegaba una mujer extranjera hermosa, para los egipcios era una hermosura exótica. Hay que entender que los egipcios originales, los del imperio, pues eran personas de tez morena, y Sara, pues muy seguramente no era de tez morena, aunque pudiera haber sido trigueña, no lo sabemos. Pero para los egipcios esto era una hermosura exótica, y ellos como emperadores pues querían tener, digamos, como sus propiedades, tener digamos, de cada región una representante en su harén, y pues que seguramente esto lo conocía muy bien, este tipo de comportamiento lo conocía muy bien Abraham. Acordémonos que él se crió en Ur de los Caldeos, que muy seguramente estuvo fuera de esa tierra, al lado de Sem, y pues él conocía muy bien toda esa cultura de emperadores y de reyes que querían subyugar a los demás o imponerse sobre los demás. Y bueno, ya más adelante vamos a ver que allí estaba Amram, que algunos relacionan históricamente con Nimrod, y que en la historia se le llama Hammurabi. Hammurabi es el lenguaje caldeo y Amram es el Amrafel, perdón, no Amram, sino Amrafel es el vocablo hebreo. Y bueno, no sabemos, muy seguramente los historiadores, los estudiosos de las escrituras relacionan, muchos de ellos relacionan a Amrafel con el mismo Nimrod, que es el mismo Hammurabi que existe, y se han encontrado todas estas estelas y estas escrituras cuneiformes de Sumeria y del código de Hammurabi, y vamos a entender por qué hay algunas cosas de la costumbre de esos reyes que gobernaban en ese tiempo en esos territorios. Estamos hablando ahora de Egipto, porque Abraham desciende a Egipto, y allá hay estas culturas. Abraham conocía muy bien, y por eso advierte a su esposa o a Sarai y dice: conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí. Eso era, digamos, lo común. Por quedarse con la mujer mataban al marido, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, para que me vaya bien por causa tuya. Mire cómo más adelante vamos a hablar de Sarai, y vamos a ver cómo Sarai realmente tenía un nivel profético más arriba que el mismo Abraham. ¿Y por qué lo sabemos? Por una bendición que Dios da a Sarai. Pero eso lo vamos a ver con más detalle cuando lleguemos allí. Y Abraham reconocía esto en Sarai. De hecho, parece ser que porque él reconocía la superioridad profética de Sarai, hasta que no se le cambió el nombre, ¿sí? Y también vamos a ir allá, eso está en el capítulo 17, si no estoy mal, o el capítulo 18, donde se le cambia el nombre a Sarai. Y vamos a ver allí un sorprendente de esto. Cómo es que hasta que se les cambia el nombre, porque a Sarai se le cambia el nombre por Sara y a Abraham se le cambia por Abraham, hasta que no se les cambia el nombre, ellos no se vuelven productivos. Y se vuelven productivos de forma sobrenatural, porque ya eran personas viejas, de avanzada edad. Y incluso fueron tan rejuvenecidos que Sara, a los 90 años, fue codiciada por otro rey de Canaán llamado Abimelech, que no era el nombre de ese rey, sino era el título de ese rey, así como en Egipto es Faraón y así como en Roma es el César. Entonces Abimelech
Hay muchos en la Biblia, muchos Abimelech, pero no era el mismo, sino que eso era un título, el título de ese rey de esa región. Pero repito, cuando lleguemos allá lo vamos a ver con más detalle. Entonces, esto de que él le decía Saraí, el significado de su nombre, incidía mucho en el reconocimiento que Abraham tenía sobre su mujer, y él decía, yo sé que a mí me va a ir bien por tu causa, y esa palabra, esa frase, por tu causa, ahorita la vamos a estudiar bien qué significa, porque aquí aparece en 3 ocasiones en este pasaje, por causa de o por tu causa, y vamos a ver a qué se refiere. Bueno, entonces dice, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Por causa de ti, me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Entonces vamos a ver esas diferencias de expresión que en el español pues a nosotros nos parece lo mismo, pero no. Ahora dice, bueno, voy a explicar que he escuchado infinidad de veces, he leído incluso libros en donde se ha dicho que Abraham fue mentiroso, que él mintió aquí. Y ya lo habíamos dicho, no mintió. Él estaba diciendo la verdad. Él omitió la parte de que, pues aparte de que era su hermana media, también era su esposa, era su mujer. Ya lo vimos en el capítulo 17. Si es en el capítulo 17. No, en el capítulo 20. Y en el versículo 12, que fue... Abimelech codició a Sara, ya de 90 años, pero la codició. Entonces dice que Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo, mire el verso 6, capítulo 20, verso 6, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues vuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Porque el que quisiera tocar a Sara o a Saraí, enseguida le venían plagas, hermano. Por causa de Saraí. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, que era lo mismo que pasaba en Egipto. No había temor de Dios, allá no conocían a Yahvé, allá no conocían a Jehová, allá no conocían el Dios de Abraham, conocían múltiples dioses. No hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Por causa también lo vamos a entender ahora que lo expliquemos. Y Abraham respondió, bueno, y a la verdad también es mi hermana. A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces la Biblia da testimonio. Ella tiene el derecho de testificar sobre sí misma. Y su testimonio es válido igualmente. Saludos a mi hermano Alberto Freddy Miranda, que se conecta a esta hora. Mil bendiciones, mis amados hermanos. Les pido disculpas si se entrecorta, porque es que la señal de Facebook ha estado molestando. En esta ciudad han habido cortes de luz considerablemente. Hoy hubo un corte de luz muy extenso aquí en la ciudad y luego ya regresó la luz. Gracias a Dios no se ha vuelto a ir. Pero pues la señal queda un poquito débil, no sé qué pasa, y puede ser que quede como entrecortada la cosa por causa de la señal. Bueno, entonces, ahora pues di que eres mi hermana.
él no mintió, él dijo una verdad, omitió una parte de la verdad, pero no mintió, porque se ha acusado a Abraham de mentiroso y realmente él no fue mentiroso, él dijo la verdad. Ella era la misma Isca, hija de Harán, o sea, Taré. Aram era el otro nombre de Taré. Bueno, entonces dice, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces, en el original, cuando dice por causa tuya, ahí dice al-dabar. Al-dabar, ¿qué quiere decir? Por la palabra tuya. Que me vaya bien. Di que eres mi hermana para que me vaya bien por la palabra tuya. O sea, por la declaración tuya, por lo profético que hay en ti. Así es que debemos entenderlo porque en el original se dice así. Pero aquí hay un juego de palabras que usa Moisés. Dice, para que me vaya bien por causa tuya, o sea, por tu palabra, por tu declaración, por tu profecía. Y viva mi alma por causa de ti. Esta causa ya no es dabar, sino ahabá, que significa amor, por amor tuyo hacia mí. O sea, por el amor que tú me tienes. Entonces viva mi alma. Entonces aquí hay que diferenciar porque más abajo, en otros versículos más abajo, vamos a encontrar otra vez ese juego de palabras. Verso 14. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. La vieron. Era indiscutible la hermosura de Saraí. Indiscutible. Entonces, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. O sea, cuando los príncipes de Faraón vieron a Saraí, lo que hicieron fue ir al palacio, entrar delante de Faraón y decirle, wow, acaba de llegar una mujer con una hermosura exótica que yo sé que a ti te va a agradar. Entonces dice, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham. ¿Quién hizo bien a Abraham? Faraón hizo bien a Abraham por causa de ella. Entonces otra vez, dice aquí, Baen Aburá, que significa amor de ella. O sea que Faraón enseguida que la vio fue amor a primera vista y por amor a ella, por quererla tener, hizo bien a Abraham. Y entonces, ¿cuál fue el bien que Faraón le hizo a Abraham? Dice, le dio ovejas, porque dice, él tuvo ovejas, vacas. O sea, Abraham venía ya con su séquito de gente, venía con sus ganados, venía con sus tiendas, venía con sus posesiones, llega a Egipto. Y entonces ahí dice, pero le dan ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas y asnas y camellos. Lo enriqueció todavía más. Bien, entonces, aquí verso 16, hizo bien Abraham por causa de ella, o sea, por amor a ella, Faraón. Verso 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa, y aquí cuando tú lees el verso 16 y dice por causa de ella, y en el verso 17, por causa de Saraí, mujer de Abraham, a ti te parece que es lo mismo, porque es la misma palabra, por causa de. Pero resulta que en el verso 16 es Faraón hizo bien a Abraham por causa de ella, o sea, ve a Burá, en amor de ella. Amén. Pero en el verso 17 dice que Jehová hirió a Faraón y su casa con grandes plagas por causa de Saraí. Y ese por causa de Saraí es al-debar Saraí, es decir, por la palabra de Saraí. Entonces, imagínense, cuando ella fue llevada ante Faraón y Faraón ve su hermosura y enseguida declara, vas a ser mi mujer, llévenla, prepárenla, porque eso era común hacerlo. Recuerden ustedes
la historia de Esther. Ellas tenían que tener una preparación previa. Eso no era que él llegaba a la casa de Faraón y esa noche de una vez iban a tener relaciones como marido y mujer. No, tenía que tener una preparación, tenía que prepararla para la corte, luego hacer una ceremonia y oficialmente hacerla su mujer y poder convivir en el harén de mujeres como se hacía en las costumbres antiguas. Y no era nada automático. Entonces lo que hace aquí es que Sarai, mientras están en esa preparación, ella empieza a profetizar, ella empieza a orar, ella empieza a declarar, y por eso es que se dice en el original al-Dvar Sarai, o por la palabra de Sarai. ¿Qué sucedió? Jehová hirió la casa de Faraón con plagas. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí lo que vamos a explicar aquí es el peregrinaje de Abraham hacia Egipto. Es un episodio que revela mucho sobre Sarai, sobre su potencial, sobre su nivel de profecía que tenía Sarai, hermano. Entonces, cuando lleguemos a ese pasaje lo vamos a ver. Cuando Abraham, Dios le dice que va a tener un hijo, al próximo año va a tener un hijo, él para sí mismo, él se ríe y dice para sí mismo, pero qué cosa, un hombre va a engendrar a los 100 años y su mujer a los 90 va a concebir, y se ríe, pero Dios no dice nada a Abraham. Luego, cuando él se le aparece en el capítulo 18 y come con él y todas estas cosas, él vuelve y dice de aquí al tiempo señalado, es decir, de aquí a un año, Sarai va a tener un hijo. Entonces Sarai estaba del otro lado de la tienda, escuchó y se rió. Y entonces fue demandado de Sarai porque se reía. O sea, al que más se le da, más se le demanda. A ella sí se le dijo, bueno, ¿y por qué se rió? Y ella dijo, no me reí. Sí, usted se rió. O sea, le reclamó el Señor. Porque al que más se le da, más se le pide, más se le demanda. Sarai tenía un gran nivel. Entonces este pasaje nos revela mucho sobre ese nivel profético que tenía Sarai. Y Abraham ya se había hecho pues un nombre, digamos que tenía cierta fama o cierto prestigio. Y fue recibido en Egipto como un dignatario, fue recibido como un político. Eso lo sabemos por algunos escritos de Josefo y de historiadores antiguos. Josefo fue un historiador judío del primer siglo. Y obviamente Abraham llega a Egipto y tenía que esperar unos días para la audiencia con Faraón, al igual que cuando los oficiales de Faraón le cuentan que él viene con una mujer muy hermosa y que dice ser la hermana de él. Entonces, Faraón era un hombre muy ocupado y tenía que esperar una audiencia. Entonces se quedaron unos días allí antes de poder ver a Faraón. Fue recibido en Egipto como un político, debía esperar esa audiencia. Y tan pronto como los oficiales de Faraón vieron a Sarai, que lo informaron a Faraón, hicieron el arreglo para tomar a Sarai, ¿no? Entonces es un arreglo, es como un intercambio político. Vamos a mirar en primer libro de Reyes para dar un testigo bíblico de eso, en el capítulo 11, primer libro de los Reyes, capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 14 en adelante, dice. Aquí ya es el reinado de Salomón, pero mire cómo era el comportamiento, cómo era el conducto regular de estas cosas. Gloria al Señor. Amén. Dice, Jehová suscitó un adversario a Salomón. O sea, Dios hizo que se levantara un adversario a Salomón. Se llamaba Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Edom es la tierra de Esaú. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad
muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Param, y tomando consigo hombres de Param, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto. Atención a las costumbres antiguas en Egipto, todavía para la época de Salomón. Abraham fue mucho antes que Salomón. El cual, o sea, Faraón, el rey de Egipto, les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapfenes. Entonces, si tú contextualizas esto, es que como Hadad era de sangre real, o sea, su papá era rey de Edom, Israel sube contra él, matan a todos los que hay allí, pero él escapa con algunos siervos de su papá y huyen hacia Egipto y recogen más gente de Parán. Cuando llega esa comisión a Egipto, se dan a conocer como que él es el legítimo rey de Edom, entonces se pone como vasallo del rey de Egipto. Entonces el rey de Egipto, para concertar, digamos, esa alianza, aunque es un rey que ha sido derrotado, pero como es legítimo rey, Egipto puede ir en contra de Salomón también para reclamar esa tierra, o puede negociar con Salomón por esa tierra, porque se ha avasallado el rey de Edom contra él. Entonces aquí hay un intercambio, y para sellar ese intercambio se solía dar alianzas matrimoniales, que fue también lo que hizo Salomón, y por eso la Biblia dice que Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. La mayoría de esas esposas eran, claro, arreglos de alianzas, arreglos políticos. Entonces cuando llega Abraham a Egipto con Sarai, dice que es su hermana, y esperan unos días hasta que se da la audiencia. Faraón puede ver a Sarai y de verdad que la quiere tener, entonces hace un arreglo político con Abraham y bueno, por su hermana, pues entonces mire, ahí le doy vacas, le doy asnos, le doy bueyes, le doy camellos, le doy siervos, le doy siervas. O sea, fue aumentada la riqueza, que más adelante en el pasaje se va a decir, fue aumentada la riqueza a Abraham por causa de Sarai. O sea, por el amor que sintió Faraón hacia Sarai. Pero cuando ya se estaban haciendo los arreglos para luego hacer la ceremonia y Faraón poderla tomar como mujer, entre tanto Sarai se puso a profetizar, por causa de su palabra vinieron plagas sobre Egipto. Amén. Entonces hay que entender todo esto, hermanos. Era común este tipo de intercambios, y entonces se hace de una gran riqueza Abraham. Bueno, Abraham, además de provenir de Ur, de los caldeos, era auditor de los egipcios. Eso lo cuenta Josefo, aquí lo tengo en mis notas. Josefo cuenta que Abraham era un auditor, o sea, un consejero de los egipcios mientras estuvo allí. O sea, el tiempo de la estadía de Abraham en Egipto fue larga, la estadía fue larga. Abraham enseñaría aritmética y astronomía, ciencias que provenían de Mesopotamia y que no tenían muy claras en Egipto. Y hay un paralelismo idiomático entre Sarai y los príncipes del verso 15. Verso 15 dice, también la vieron los príncipes de Faraón. Los príncipes de Faraón aquí son oficiales, o sea, son capitanes. Literalmente así se traduce, se debería traducir la palabra, porque la palabra es zar, pero allá en el original griego aparece la palabra sari, que son exactamente las mismas letras de Sarai, solo que se le agrega una vocal a Sarai, pero Sari significa capitanes de Faraón. Por lo tanto, Sarai no solamente significaría princesa mía o mi princesa, sino significaría capitana mía, mi capitana. Entonces, cada que Abraham llamaba a su esposa por su nombre, le decía mi capitana, mi generala, por así decirlo, ¿no? Hay algunos de nosotros que tenemos sargentas en la casa. Olvídelo, es una broma, gloria al Señor. Ok.
Entonces dice que vinieron las plagas por causa de Saraí, por causa de la palabra de Saraí. Vamos a mirar, digamos, como a comprobarlo. Proverbios 18, 22. Uy, no sé por qué puse eso. Vamos a ver si me corresponde con lo que estoy enseñando. Ajá. Dice, el que haya esposa halla el bien y alcanza benevolencia de Jehová. Mire, esto lo dice Salomón en Proverbios, en el hebreo es matzah ishach, o sea, el que encuentra, el que busca, ishach, o sea, mujer. Dice matzato, encuentra bien, pero sobre todo encuentra, top es la palabra para propósito. Dice vallefek ratzón, y resulta que aquí lo que dice es y alcanza benevolencia. Resulta que en el original no es benevolencia, significa alcanza voluntad, alcanza la voluntad de Dios. El que encuentra esposa encuentra la voluntad de Dios. Mire lo que dice Isaías en el capítulo 51. Un apoyo a esto. Isaías 51, voy a leer desde el verso 1, dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Atención, piedra por un lado y cantera por el otro. Entonces aquí Isaías está recordando cuáles son sus raíces ancestrales, y sus raíces ancestrales las compara con piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Verso 2, que es el que nos interesa. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. O sea, Abraham y Sara eran uno solo. Y cuando eran así, recibieron el llamado y fueron bendecidos y fueron multiplicados, hermano querido. Entonces, por causa de la esposa y por causa del amor a la esposa y de la esposa, el amor a su esposo, viene la bendición del Señor. Por eso, con mucha razón, amados hermanos, esto ya es algo práctico que estamos viendo aquí, que tiene que ver, hermano, con la relación de marido, de esposo, de esposa. Quiero decir algo. El Señor dice en Malaquías, gloria sea al Señor, en el capítulo, se me perdió. Es Malaquías. Dice el Señor que Él aborrece la, ¿cómo es? El repudio. Hermano, se me perdió el versículo. Lo cierto es que el Señor, les quedo viendo el versículo. Les prometo que se los digo. Ay, Señor. Es que no sé si es el capítulo 2. Hermano, les quedo viendo realmente, les quedo viendo el versículo, pero Dios dice que Él aborrece el repudio. Mi esposa me está ayudando por aquí. Perdón, hermanos. En la otra Biblia yo lo tengo subrayado y lo encuentro bien, y cuando uno deja de subrayarlo, entonces el hermano 2.16, el hermano Nelson dice, toca traerlo a Manizales, maestro, poco se va la energía. Amén. 2.16, sí, gracias a mi esposa. Vea, el que encuentra esposa encuentra el bien, o sea, encuentra el propósito, encuentra la voluntad.
Verso 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El verso 15 dice, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Hermanos, si nosotros, gracias hermano Alberto, ya vea, él también me había buscado la cita, muchas gracias. Hermano, porque cuando somos desleales, estamos no solo siendo desleales a nuestro cónyuge, estamos siendo desleales a Dios, hermano querido. Estamos rompiendo, hay algo que se llama la ley de la afinidad, es una ley espiritual. ¿Qué significa la ley de la afinidad? La ley de la afinidad es que cuando yo me parezco a Dios, me alineo a la voluntad de Dios, entonces hago manifestar, atención, que eso era lo que hacía Saraí, hacía manifestar la voluntad de Dios sobre la tierra, hermano querido, y todavía se puede hacer mucho más ahora por Cristo Jesús, que ha conquistado todo aquello que Adán perdió en el huerto del Edén. La ley de la afinidad, porque como somos a imagen y conforme a la semejanza de Dios, imagen es representación de Dios. Recuerdan ustedes en nuestros estudios de Génesis, eso lo hemos enseñado desde el comienzo. Y semejanza significa caracterización de Dios, o sea que tenemos las características de Dios. Cuando decimos, hermanos queridos, que estamos alejados o separados de Dios, no es un concepto de distancia. La separación de Dios no es un concepto de distancia. La separación de Dios es un concepto de parecido. Entre menos yo me parezca a Dios, más separado de Dios estoy. Pero entre más yo me parezca a Dios, más cerca de Dios estoy. O sea, hay una afinidad respecto a eso. Y el universo está condicionado y está programado para detectar que todas las características divinas, cuando entran en función, el universo reacciona a favor. Pero cuando no están funcionando, o que más bien funcionan en contra de Dios, entonces el universo reacciona en contra. Eso es, hermano, la ley de la afinidad. Si nosotros somos inteligentes, y lo somos, porque tenemos la mente de Cristo, no tenemos una mente chica, no tenemos una mente que no es capaz de discernir lo espiritual. El hombre natural no es capaz de discernir las cosas espirituales, pero usted y yo somos espirituales y podemos discernir lo espiritual también, hermano. Lo espiritual es más real que esto que podemos ver, que esto que podemos tocar, que esto que podemos oír. El mundo espiritual es más real. Lo físico es simplemente una réplica de lo espiritual, que nos revela en cierta medida todo lo que es lo espiritual. Pero lo espiritual, hermano, oh, gloria a Dios, hay una gran cantidad de principios espirituales a través de los cuales nosotros nos podemos mover gracias a la revelación divina, a su palabra, gloria al Señor. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos? Entonces, esto es realmente maravilloso. Si nosotros, hermanos, nos alineamos conforme a la voluntad de Dios, por eso Dios quiere hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, pero nos manda a que la pidamos en oración. ¿Por qué? Porque Él puso al ser humano como Señor de esta creación, y como siempre que yo puedo decirlo, lo diré, hermano. Nuestro Dios no es un Dios corrupto. Nuestro Dios no es un Dios que diseñó leyes para que los demás las cumplan y Él se las puede saltar. No. Él mismo se somete, se autolimita a sus propias leyes. Y como Él le delegó señorío al ser humano, le delegó señorío terrenal, entonces Él no va a pasar por encima del que Él mismo eligió como Señor de la tierra. Por eso Él le tocó hacerse hombre para tomar legalidad de lo que hay aquí en la tierra, y hasta que murió, resucitó, pudo decir:
he aquí me es dada toda potestad en el cielo, donde siempre la ha tenido, y en la tierra, donde la tomó por derecho propio, porque se encarnó, se hizo hombre. ¿Se da cuenta? Entonces, como somos señores de lo terrenal y además redimidos, y además ese que nos redimió, nuestro Señor Jesucristo, ha tomado toda la potestad, tanto de lo que hay en el cielo como en la tierra, en el universo entero, nosotros podemos hacer manifestar, pero tenemos que entender los principios espirituales. El Dios que diseñó el matrimonio, como dice allá en Malaquías, para que fueran uno. ¿Y para qué los hizo uno? Pregunta Malaquías, ¿para qué uno? Para que pudiera Jehová Dios tener descendencia. O sea, para que se pueda multiplicar, para que se pueda extender ese reino, para que se pueda extender ese conocimiento, para que se puedan extender, digamos así, los individuos que pueden reinar con Él, porque es el propósito ulterior divino, el reino eterno. El Señor ya hizo algo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora en el presente el Señor está haciendo algo en nosotros, y es un trabajo, un proceso de santificación que está haciendo en nosotros, y que a medida que nosotros lo permitamos, Él nos va santificando. Pero el Señor tiene de hacer una obra, tiene de hacer un trabajo con nosotros, es decir, que nosotros podamos participar del reino. Y ahí está la diferencia entre poder ver el reino de los cielos y poder entrar en el reino de los cielos. Entrar en el reino de los cielos es un vocablo que se usa para designar que el ser humano puede ser participante del reino como gobernante. Ver el reino de los cielos quiere decir que el ser humano puede ser participante del reino como ciudadano. Tú eliges si quieres ser en el reino eterno simplemente un ciudadano o si quieres ser un gobernante. Para que tú seas un gobernante en el reino eterno aquí en la tierra, debes ser un servidor de los más humildes, ojalá, porque entre más humilde seas, allá en el reino vas a ser el mayor. Entre menor seas aquí, allá mayor. ¿Para qué fama y aplauso y ovaciones? Eso no nos debe corresponder a nosotros el perseguir esas cosas, sino el servir al Señor con calidad para recibir corona, galardón, y de acuerdo a la corona y al galardón, así nos asignarán en el universo un reinado para el reinado eterno del Señor. Hermanos, el Señor quiere que nosotros conozcamos toda esta creación, no solo aquí el planeta Tierra. Hay tantas cosas en el planeta Tierra que nosotros ni conocemos. No tenemos los recursos, por ejemplo, para ir a conocer otros sitios aquí en el planeta. No podemos ir al fondo del océano y conocer las maravillas que hay allá en ese gran abismo. No, pocas veces podemos salir fuera de la atmósfera para ver nuestro planeta desde afuera, pero en el reino eterno lo podremos hacer. Podremos conocer cada rincón de este planeta y cada rincón del universo. Y para poder conocer cada rincón del universo necesitamos la eternidad, o sea, vivir eternamente. Y esta fue la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 17 de Juan dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a su Hijo Jesucristo. Para conocer al Padre hay que conocer sus obras, y para conocer sus obras necesitamos la eternidad. ¿Se da cuenta, hermano? Y para yo ser, digamos, un solo ciudadano en el reino, digamos que mi servicio no califica, porque no es mi salvación la que califica, porque eso es un regalo, y lo que Dios regala no lo quita. Bueno, no me voy a meter en ese tema, pero el reino es otra cosa. Se califica de acuerdo a mi servicio, de acuerdo a mis obras. Si mis obras fueron con calidad, van a pasar la prueba de fuego. Si no, se van a quemar. Si se quemaren mis obras, entonces yo voy a sufrir pérdida. ¿Pérdida de qué? De mis galardones. Voy a ser solo un ciudadano. Y para yo ir a conocer toda la creación divina, tengo que estar bajo la autoridad de aquellos que sí ganaron galardón y que el Señor va a delegar funciones de reino en el universo y en la eternidad, en el reino eterno. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos?
Por lo cual necesitamos entender muy bien lo espiritual desde ahora, cómo funciona lo espiritual, alinearnos, ser afín a lo espiritual. Eso sí nos debe interesar, no la fama, no la ovación, no la palmada en el hombro. Hay siervos de Dios que lo que persiguen es eso, aman esas cosas, aman ser seguidos. No se metieron a políticos porque es muy complicado, pero vieron que a través del evangelio pueden ganar fama y hasta dinero. Pero a eso no nos ha llamado el Señor. Nos ha llamado a ser humildes servidores, incluso esclavos de Él, porque fuimos comprados, fuimos adquiridos por la sangre de Cristo. Si tenemos esta conciencia, todo lo que hagamos, dice el apóstol Pablo, incluso en lo que comamos y bebamos, que sea para la gloria de Dios. Y cuando nosotros hacemos las cosas para la gloria de Dios, esto gana gloria para el Señor, estaremos afines. Y entonces desde el reino empezarán a venir las bendiciones, el universo a trabajar a nuestro favor, que era lo que Saraí hacía. Saraí sabía muy bien cómo eran todas estas cosas. Saraí era una mujer y más adelante vamos a hablar de la tienda de Saraí o de la tienda de Sara, que fue heredada a Rebeca, porque Sara muere, y cuando Sara muere, enseguida Abraham se pone pilas a buscarle mujer a Isaac, llega Rebeca y se va a la tienda de Sara. O sea, Isaac estaba siempre con Rebeca en la tienda de Sara, y Rebeca aprende cosas que su mamá o la mamá de Isaac le había enseñado a Isaac. Isaac se las transmitió a Rebeca y Rebeca se vuelve, digamos, en cierto nivel, una sucesora de Saraí, y por eso Rebeca está muy interesada en que Jacob, que era hombre de tienda, o sea, que estaba en la tienda de su mamá, aprendiendo todas las cosas espirituales, era interesada en que él merecía la primogenitura. Y ahí vamos, hermano, engranando todas las piezas que el Génesis nos está brindando, que el Génesis nos está dando, y que Moisés de a poco nos va soltando esa revelación. Entonces, mis amados hermanos, por eso entonces voy a terminar con la palabra. Dice verso 18, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Cómo se dio cuenta Faraón que a lo último Saraí era la mujer de Abraham? Porque Saraí tuvo que haberlo dicho. Mira, Faraón, la verdad es que tú no me puedes tomar por mujer, porque es que mi hermano, que es mi hermano, hijo de mi misma mamá, pero hijo de mi mismo papá, pero no de la misma mamá, él me tomó por mujer y yo soy mujer de él. Entonces Faraón llama y le dice: ¿pero por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mí por mujer? Entonces mire lo que hace Faraón con Abraham. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala, se la devolvió y vete. No lo echó, atención, no lo echó. Era porque Faraón quería que se restituyera la paz y que se restituyera la sanidad para su casa. Y entonces el verso 20 dice: entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham. No les dice a ellos: mira, ese hombre me engañó y me dijo que no era la mujer, que era la hermana. Entonces vea, ¿sabe qué? Vaya, lleven y mátenlo, porque de todas maneras yo me quedo con esta mujer. No, le dio orden a su gente acerca de Abraham. ¿Para qué? Dice: y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Ni siquiera le reclamó: venga, lo que yo le di por su mujer, devuélvamelo. No, llévenselo todo. Es de ustedes. Ahí está su mujer, todo lo que yo le di también, llévenselo, váyanse. Y entonces los escoltaron, que era el protocolo dado a los homólogos. Por eso Abraham era considerado un dignatario. Y no le hizo daño, no le quitó nada, y de allí salió Abraham con gran riqueza. Por eso tú puedes leer el capítulo 13, versículo 2, dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro.
Y de eso vamos a hablar, Dios mediante, el viernes ya, si el Señor nos lo permite. Y bueno, estamos orando aquí, hermano Nelson, que el Señor nos dé la bendición de Manizales, nos la dé aquí en Villavicencio en cuanto a esa empresa de la energía eléctrica. Pero ¿por qué no? El Señor nos permita muy pronto poder ir a saludarles allá en Manizales. Allí también ya hemos empezado a tener amigos en Manizales, amigos, familias, gloria al Señor. Allá en Bucaramanga también tenemos amigos, familia en Cristo, en Cúcuta, gloria al Señor. Allí abajo en el Huila, aquí en Bogotá, gloria al Señor, en Casanare, a mi hermano Omar Duarte, que siempre, él hasta ahora no se puede conectar, pero él siempre comparte estos videos, los comparte, y allá en el Casanare nos están viendo en diversos lugares, en Maní, en Monterrey, Casanare, en Tauramena, Casanare, nos están viendo también, en Arauca, gloria al Señor por eso. Bendito sea su santo nombre. Incluso el hermano de nuestro hermano Alberto Frei Miranda, no sé si sigue en Riohacha, La Guajira, desde allá él también, luego él no se puede conectar a esta hora, luego él ve los videos y bueno, gloria al Señor, agradezco a todos los que comparten estos videos, estas enseñanzas, hermano, enseñanzas gratis para todos los hermanos, para que todo el pueblo del Señor podamos crecer, hermano, y podamos dejarnos tocar por la palabra del Señor. A todos ustedes, mis amados, mil bendiciones, a los hermanos aquí en Villavicencio también, que comparten los videos. Mil bendiciones a todos, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Gracias, hermano Alberto. Acá en Bucaramanga tiene familia, pastor. Muchas gracias. Yo sé que sí, yo sé que pronto el Señor nos va a permitir ir a visitar allí a nuestros hermanos de la Iglesia Cuadrangular, tanto en Bucaramanga como en Manizales. A todos ustedes un fuerte abrazo. Nos vemos el viernes 8:30 de la noche. Mil bendiciones, mis amados. Y los amo mucho en el Señor.